Los niños crecen en hogares cristianos y muchas veces ellos no entienden que ellos también necesitan un Salvador. Y es lindo hablar de Jesús, pero a veces es difícil hablar de por qué Jesús tuvo que venir a este mundo. Y Jesús tuvo que venir a este mundo porque nosotros entramos en una situación que la Biblia dice que se llama pecado. Somos pecadores. Necesitamos un Salvador. Y por eso Dios dejó su palabra para explicar cuál es el camino de la salvación. Un tema que se trata mucho hoy es el tema de la felicidad. Y yo escucho muchos predicadores diciendo, Dios quiere que tú seas feliz. Y aunque la Biblia no dice que Dios quiere que tú seas feliz, es cierto que Dios quiere que tú seas feliz. Pero la felicidad del ser humano no depende de las cosas que pasan fuera de él. La felicidad del ser humano depende de un problema que el hombre tiene dentro. Si tú estás triste, no es por lo que está pasando afuera, es por la forma que lo que tú tienes dentro te hace reaccionar a lo que está pasando afuera. Si tú estás deprimido, no es por lo que te está pasando afuera, es por lo que tienes dentro. A veces, sin que siquiera haya pasado algo triste, tú te sientes triste. De manera que si tú quieres resolver el problema de tu corazón, el vacío de tu corazón, tú tienes que entender cuál es la raíz de ese problema. Y eso es lo que todos nosotros tenemos en común. No importa la edad que tengas, no importa el cargo que tengas, no importa el tiempo que tengas en la iglesia, no importa las responsabilidades, no importa si hoy es la primera vez que tú vienes a este lugar, tú necesitas un Salvador. No solamente necesitas un Salvador para cuando Cristo venga, necesitas un Salvador para hoy. Porque hasta que Cristo venga, tú puedes vivir siendo feliz o infeliz. Tú puedes vivir una vida plena o una vida insatisfecha. Tú puedes vivir una vida realizada o una vida fracasada. Y todas esas cosas dependen de que tú apliques el método que Dios te está dando en su palabra para aprender cómo vencer eso que tú tienes dentro. Y la Biblia dice, al que venciere, yo le daré la corona de la vida. Al que venciere le daré una piedrita con un nombre que solo él conoce. Al que venciere le haré columna en el templo de mi Dios. Al que venciere le haré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Quiere decir que tú puedes vencer. Gloria a Dios, ¿no es cierto? Si tú no pudieras vencer y si tú no debieras vencer, tú tienes que vencer. No para cuando Cristo venga. Para ahora tú tienes que vencer, porque de eso depende tu felicidad. De eso depende la felicidad de tus hijos. De eso depende la estabilidad de tu hogar y la creencia que tus hijos van a tener por mirar el cristianismo que tú vives. Y a veces somos cristianos amargados. Tenemos 20 años en la iglesia y alguien te mira y dice, ese cristiano, hay algo extraño en él. Y es que no ha aprendido esa persona a vencer el pecado que está dentro de sí. ¿Tú puedes vencer el pecado? Sí. ¿Vas a dejar de ser pecador? No. Vas a ser un pecador hasta que Cristo venga. Pero la Biblia dice que tú puedes vencer. Ahora, tú no puedes resolver un problema si tú primero no entiendes cuál es el problema que tú tienes. Y esta es la parte complicada. Pero no queremos aplicar los métodos de Dios. Queremos tener las cosas que Dios puede dar. Y muchas veces cambiamos los términos. Hay muchas promesas en la Biblia que las tomamos a media. Por ejemplo, todas estas cosas os serán añadidas. Pero nadie quiere leer la otra parte que dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Una vez una muchacha en la iglesia me dijo, yo quiero que tú prediques este sábado en la sociedad de jóvenes, pero cuando prediques, yo quiero que tú hables de cómo Dios quiere darle a las personas los deseos de su corazón. Y yo le dije, yo no puedo hacer eso, porque Dios no quiere darte los deseos de tu corazón. La Biblia dice que el corazón es engañoso más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Pero también la Biblia ha prometido que Él te va a dar un corazón nuevo. Por eso la Biblia dice, deleítate en Jehová
y entonces Él te dará las peticiones de tu corazón. Quiere decir, Dios siempre tiene en cuenta que tú tienes una especie de enfermedad dentro que te traiciona y te hace creer que lo que es bueno para ti es malo y que lo que es malo es bueno. Por eso en la Biblia siempre vemos que los discípulos veían las cosas al revés. La Biblia dice que lo que para nosotros es fortaleza, es debilidad. El que sirve es el mayor. El rico es el pobre es el rico. El sabio es el necio es el sabio. Entonces aprendimos a leer el mundo al revés. Por eso Jesús dice, la lámpara del cuerpo es el ojo. La forma como tú aprendes a ver la vida, si tú nutres tu mente de la palabra de Dios, tú vas a interpretar las señales de forma correcta. Si tú no nutres tu mente de la palabra de Dios, tú vas a entender las señales de forma equivocada. Es lo que estaba diciendo mi hermano Raúl. ¿Cómo se llama eso? La estructura del significado. ¿Cómo podemos hacer eso? Y aquí quiero entrar en un tema. Yo no quiero hacer sentir mal a nadie. Si tú eres un pecador, escúchame, y tú eres un pecador, quiero decirte lo mejor que te puede haber pasado ahora mismo en este mundo. Porque la Biblia dice que Jesús vino por los pecadores. Si tú no entiendes que tú eres un pecador, tú no entiendes que tú necesitas a Jesús. Y si tú no necesitas en tu mente, no necesitas a Jesús, Jesús no se puede hacer efectivo en tu vida. Porque para que Jesús venga y cambie tu vida, tú necesitas entender quién tú eres y poder ir a Jesús, desear ir a Jesús por lo que Jesús te va a ofrecer. Que no es cosas materiales, no es prosperidad, no son bendiciones materiales. Si tú no entiendes cuál es tu condición, tú nunca vas a desear a Jesús. Y nosotros creamos una cultura, no nosotros, esta generación creó una cultura de desear a Jesús, un Jesús que te acompaña, un Jesús que te bendice, un Jesús que te prospera, un Jesús que te ayuda, un Jesús pero no hablamos de un Jesús que te hace vencer en tu vida. Un Jesús que corrige y disciplina a los que ama. A los que recibe por hijos, Él disciplina. Y te disciplina porque te ama. Por eso, el capítulo 23 del profeta Jeremías, el libro de Jeremías, dice el versículo 29. ¿No es mi palabra como fuego? Dice Jehová. ¿Quién dijo? Jehová. Y como martillo que quebranta la piedra. ¿Cómo es que dice que es la palabra de Dios? Como fuego, como martillo. Salomón dice, las palabras de los predicadores son como clavos que hincan, como puntillas, como espinas. Las palabras de un predicador en la congregación. La Biblia dice que la palabra de Dios es una espada que corta. El pastor estaba diciendo, una espada que corta, que penetra hasta los tuétanos, los huesos, parte adentro. Eso no es agradable. ¿A quién le gusta tener una espada en los huesos? Entonces, la comparación de lo que la palabra de Dios hace en nuestra vida es algo que no era agradable en otro tiempo. Y escuchen, porque voy a entrar en 3 historias. Y estas 3 historias presentan 2 hombres que tomaron la decisión equivocada y uno que tomó la decisión correcta. Y aquí entramos en el conflicto de los hombres queriendo evadir lo que Dios dice, cuando en realidad necesitan desesperadamente escuchar lo que la palabra de Dios dice, porque si no, no hay solución para su problema. Por eso, yo llamé este tema el secreto del Padre. Secreto del Padre. ¿Saben? Es difícil ser un predicador y decirle a las personas lo que la Biblia enseña, porque las personas no quieren escuchar eso. Y eso lo dice en Isaías. Busquen Isaías capítulo 30, los que pueden. Isaías capítulo 30, versículo 10, 9. Miren lo que decía el pueblo de Dios, porque este pueblo es rebelde. Dice, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová, que dicen a los videntes, no veáis, y a los profetas, no nos profeticéis lo recto, decidnos cosas halagüeñas.
profetizar mentiras. Quiere decir, la tendencia de la raza es a no escuchar. Y yo estaba diciendo hoy algo que me vino a la mente en el momento en que lo estaba tratando de explicar. Me vino algo que nunca había pensado. La Biblia dice que el espíritu de profecía dice que el zarandeo viene producto del testimonio del testigo fiel. Y me vino a la mente que los que son perseguidos son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Cuando el testimonio de Jesucristo está en tu vida, tú vas a tener persecución. Porque tú te conviertes en un problema para los que no quieren aceptar a Cristo. Por eso es que Caín mató a Abel. Y así se repite toda la historia. Cada vez que alguien tomaba la decisión de vivir para Dios, se convertía en una espina en los costados de la gente que estaban a su lado, porque se volvían conciencia para la gente. Y por eso mataron a los profetas. Por eso los mataban. Porque dice que Dios los mandaba para que les advirtieran de su mal camino. La primera historia está en Jeremías capítulo 28. Y ahí Jeremías se encuentra con una situación. Jeremías, profeta de Dios, había dado un mensaje que decía que el pueblo de Dios iba a ir cautivo a Babilonia por 70 años. Palabra de Dios. 70 años. Pregunta, ¿es eso agradable? ¿Quería el pueblo escuchar eso? ¿Quería Jeremías mismo decir eso? No. Pero tú no puedes evadir cuando Dios dice en su palabra algo. No tiene sentido tratar de disimularlo, tratar de disfrazarlo, de endulzarlo, porque eso no cura la herida de mi pueblo, dice la Biblia. Y mira lo que pasó. Jeremías está en un lugar donde hay un profeta, un falso profeta, que se llamaba profeta Ananías. Y Jeremías está ahí escuchando, y de pronto este profeta dice: así dice Jehová, en 2 años voy a quebrar el yugo del rey de Babilonia y voy a devolver al pueblo de Dios todos los utensilios, y voy a traer a los cautivos. ¿Qué estaba diciendo? Lo que el pueblo quería escuchar. Y eso es exactamente lo que Pablo dice que va a pasar en el tiempo del fin. Dice que la gente se va a buscar maestros que les hablen a su comezón del oído lo que quieren escuchar, y se van a apartar de la verdad y se van a volver a la fábula. Ahí Pablo le está diciendo a Timoteo: yo te encarezco, te suplico, en el nombre de Dios y de Jesucristo, que juzgará a los vivos y los muertos, que prediques la palabra a tiempo y fuera de tiempo, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros que se apartarán de la verdad y se volverán a las fábulas. Lo mismo que pasaba con Isaías. Se repite la historia. Y aquí está pasando lo mismo. Ahora, hay un grupo de personas que cuando nosotros presentamos esto, que es palabra de Dios, dicen: no, es que ustedes tienen una mentalidad negativa. ¿Sabe lo que dice Jeremías? Mira lo que Jeremías le respondió a este hombre. Dice: y dijo el profeta Jeremías, amén, así sea y así lo haga Jehová. Hay personas que andan por ahí diciendo que todo el mundo se va a salvar. Y yo digo, amén, así lo haga Jehová. Ojalá y Dios encontrase una forma de salvar a todo el mundo, aunque los hombres no quieran salvarse. Pero dice Jeremías, escuchen esto, con todo, oye ahora esta palabra que yo hablo a tus oídos, en los oídos y en los oídos de todo el pueblo. Escuchen, porque esto es algo importantísimo. Los profetas que fueron antes de nosotros, antes de ti y antes de mí, antes de ti, en tiempos pasados profetizaron guerra, aflicción, pestilencia contra muchas tierras y contra grandes reinos. ¿Qué profetizaban los profetas? Hambre, pestilencia, guerra. ¿Por qué? Porque le decían al pueblo: vuélvanse de sus caminos. Si no, viene hambre, pestilencia y guerra. Pero el pueblo no quería escuchar. Y escucha lo que dice el profeta. Y el profeta, dice Jeremías, que profetice de paz. Escuchen, si se cumple, es palabra de Jehová.
El profeta que profetice de paz, si se cumple, es palabra de Jehová. Por eso es que Jeremías, en el capítulo 23, escuchen lo que dice Jeremías. No es mi palabra como fuego, dice Jehová, como martillo que quebranta la piedra. Por tanto, he aquí yo estoy contra los profetas, dice Jehová, que hurtan mis palabras cada uno de su más cercano. Y dicen, dice Jehová, he aquí que yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas. Y dicen, él ha dicho, he aquí dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas, y yo no los envié ni los mandé, y ningún provecho hicieron a mi pueblo. ¿Sabes por qué no hacen ningún provecho al pueblo? Porque es mentira. Y no te sirve de nada que alguien te diga lo que quieres escuchar y después quedarte endeudado, corriendo detrás de los que te deben dinero. ¿Saben por qué hacen eso? El versículo 22 dice, pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Eso es lo que hace un profeta. ¿Cuál es la obra del Espíritu Santo? La obra directa del Espíritu Santo es convencer de pecado, de justicia y de juicio. Si un profeta convence de pecado, de justicia y de juicio, ese es profeta de Jehová. Si un profeta habla lisonjas, dice la Biblia, dice Judas, dice Pedro, dice Pablo, dicen todos ellos, que en el tiempo del fin iban a venir ese tipo de personas. Justo en el momento en que más necesitamos despertar y decir, Cristo está a las puertas. Ustedes no se han puesto a pensar en eso. Justo en el momento en que más necesitamos, dice la Biblia, cualquiera que no afligiere su alma en este día será cortado de su pueblo. ¿Cómo es posible que en medio del juicio de Dios, cuando está a punto de cerrarse la gracia, dice la Biblia, ningún beneficio hicieron a mi pueblo? Ninguno. La otra historia está en Primera de Reyes, capítulo 22. Esta es la profecía de Micaías que profetiza la derrota de Acab. Yo lo voy a parafrasear. Acab se encuentra con Josafat. Josafat era un rey que era temeroso de Dios. Y le dice, vamos a conquistar Ramot. Esa ciudad es de nosotros. Yo soy como tu pueblo es conmigo, mis caballos como los tuyos. Tú y yo somos hermanos. Vamos a la guerra. Pero Josafat dice, hablé demasiado rápido. Y escucha. Dijo Josafat al rey de Israel, yo te ruego que consultes hoy palabra de Jehová. Escuchen, yo te ruego que consultes hoy palabra de Jehová. Entonces el rey de Israel reunió a los profetas como 400 hombres, a los cuales dijo, iré a la guerra contra Ramot de Galad o la dejaré. Y ellos dijeron, sube, porque Jehová la entregará en tu mano. Ahora miren, una vez que ellos comienzan a hablar, miren lo que dice Josafat. Dijo Josafat, ¿qué le había dicho Josafat al rey? Consultemos palabra de Jehová, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué profetas fueron los que vinieron? Profetas en nombre de Jehová. Y ahora Josafat dice, ¿no queda alguien por aquí que sea profeta de Jehová? ¿Saben por qué? Porque él sabía qué es lo que profetizan los profetas de Dios. Cada vez que tú oyes a alguien hablando, adulando con palabras mentirosas, engañosas, profetizando prosperidad, preocúpate. Y dice, el rey de Israel respondió a Josafat, aún hay un varón por el cual podríamos consultar a Jehová, Micaías, hijo de Ilma, mas yo le aborrezco. ¿Por qué cosa? ¿Qué dice? ¿Nunca me profetiza qué? En otras palabras, nunca me dice lo que yo quiero escuchar. ¿Y saben por qué sé que eso es así? Porque más abajo, cuando lo van a buscar, dice, y el mensajero, versículo 13, el mensajero que había ido a llamar a Micaías, le habló diciendo, he aquí que las palabras de los profetas a una voz anuncian al rey cosas buenas. Sea ahora tu palabra conforme a la palabra de ellos, de alguno de ellos, y anuncia también buen éxito. Y Micaías le dijo, lo siento, pero lo que Dios diga, eso es lo que yo voy a decir. Por eso es que estaba preso. Porque anteriormente, ese fue el profeta que se le apareció a Josafat
y le dijo, tu vida será por la de él. Ya Acab tenía experiencia con este profeta. Y ahora, cuando está delante de él, le dice, Micaías, ¿iremos a la guerra? Sí, claro. Imagínense la actitud del profeta, la actitud burlona como la de Elías, probablemente, claro. Sí, vayan, suban, pues te va a ir súper bien. Te va a ir de oro. Que el rey le dice, ¿hasta cuándo? No te voy a decir que no me digas sino la verdad. Y le dice, ¿tú quieres escuchar la verdad? Escucha palabra de Jehová. Yo vi al pueblo de Israel disperso, que decían, este pueblo no tiene Señor. Y él le dice a Josafat, ¿te das cuenta? Este nunca me profetiza bien, ven acá, pero ¿tú quieres la verdad o tú quieres escuchar lo que tú quieres? Entonces ese es el problema de la naturaleza humana, que es extraño. Queremos que nos vaya bien, pero no queremos utilizar el método. Y el hombre, ahí ustedes pueden leer después la historia, le dice, métanlo preso hasta que yo regrese. Y él dice, si tú regresas, yo no hablé palabra de Jehová. Y la historia cuenta que este hombre se disfrazó para entrar a la batalla y una flecha a la ligera lo atravesó y murió ese día. Y la última historia, esta es una de las historias más hermosas de la Biblia. Está en Segunda de Reyes, capítulo 22. Y es la historia de Josías. Dice que cuando Josías tenía 18 años, fue hallado el libro de la ley. Y estas palabras, escuchen señores, estas palabras fueron leídas delante de Josías. Y cuando el rey, dice el versículo 11, hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. ¿Cuántos saben aquí lo que es rasgar los vestidos? Era como una especie de indignación, como una especie de luto, una especie de dolor por lo que él acababa de escuchar. Escuchen, porque nosotros pensamos que los métodos que nos gustan son los que causan el efecto que queremos, pero los métodos que no nos gustan son los métodos muchas veces de Dios, por supuesto, sobre todo cuando no estamos convertidos, porque David dice, la palabra de Dios era mi delicia, era mi deleite. Entonces, como la palabra de Dios, que es dura, que es como un martillo que rompe la piedra, puede llegar a ser así? Porque Dios te cambia, Dios te transforma y Dios te hace que te deleites en su palabra, que arda tu corazón como ardía el corazón de los que venían por el camino de Maús. Eso es lo que Dios puede hacer en tu vida. Y dice que el rey, cuando hubo oído estas palabras, rasgó sus vestidos. Luego el rey dio orden al sacerdote Hilcías y a Ahicam, hijo de Safán. ¿Saben quién era ese? Hilcías era el padre de Jeremías. Jeremías era contemporáneo con Josías. Dice, luego el rey dio la orden y dijo, id y preguntad a Jehová por mí y por el pueblo y por toda Judá acerca de las palabras de este libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro para hacer conforme a todo lo que está escrito. Y cuando fueron a profetizar, miren lo que la profetisa dice. Y ella dijo, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, decid al varón que mandó a consultar a Jehová. ¿A quién? Al varón que envió a mí. Así dijo Jehová, he aquí yo traigo sobre este lugar y sobre los que moran en él todo el mal de que habla este libro que ha leído el rey de Judá, por cuanto me dejaron a mí y quemaron incienso a dioses ajenos, etcétera, etcétera. Y el versículo 18 dice, mas al rey de Judá, que os ha enviado para que preguntase a Jehová, diréis así. Escuchen palabra de Jehová. La Biblia dice, bienaventurados, ¿qué cosa? Los que oyen. Bienaventurados, ¿qué cosa? Los que leen. Bienaventurados, ¿qué cosa? Los que guardan las palabras de este libro. Tú quieres ser feliz. Esa palabra, bienaventurados, es eso. Felices los que guardan, oyen y leen las palabras de este libro. Y dice, mas al rey de Judá, que os ha enviado para que preguntase a Jehová, diréis, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel,
por cuanto oíste las palabras del libro, y tu corazón se enterneció y te humillaste delante de Jehová cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, también yo te he oído. En el peor momento de la historia del pueblo de Israel, había un hombre a quien Dios escuchó. Cuando tú escuchas a Dios, Dios te escucha. Eso es lo que la Biblia dice. ¿Saben qué fue lo que leyeron delante de Josías? Las maldiciones del capítulo 28, 29 del libro de Deuteronomio, donde dice: si guardares estos mandamientos, serás bendito, 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 bendito. Pero si no guardares estos mandamientos, maldito serás en el campo, maldita será tu canasta de amasar, malditas serán tus mujeres, malditos tus animales, maldito. Y Josías sabía que el pueblo había hecho todo lo contrario. Todo lo contrario. ¿Saben lo que pasó? La reforma más grande que se hizo en el pueblo de Israel, la hizo el rey Josías. ¿Sabes por qué? Porque tú no necesitas a alguien que te diga lo que quieres escuchar. Tú necesitas resolver el problema del pecado en tu vida. Por eso es que hablé para los jóvenes. La Biblia dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Lo mejor que te puede pasar, dice la Biblia, es llevar el yugo desde tu juventud. Y eso lo dice Jeremías también. Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. Yo no necesito a nadie que me predique y me diga que haga lo que yo quiero hacer. Yo no necesito a nadie que se pare en el púlpito y me autorice a darle rienda suelta a mi naturaleza pecaminosa. Yo necesito a alguien que me enseñe a llevar el yugo que Jesús quiere que yo lleve en mi vida, porque es la única forma de encontrar paz. La Biblia dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Y ese descanso para vuestras almas es lo mismo que dice Jeremías, cuando dice: preguntad por los caminos antiguos, ¿cuál fuere el buen camino? Y hallaréis descanso para vuestras almas. Amén. ¿Tú quieres hacer una reforma en tu vida? Toma la palabra de Dios. Porque todos los altares que habían desde el tiempo de Salomón, que nadie los había sacado, ¿dónde estaban los hombres de Dios? ¿Dónde estaba Ezequías? ¿Dónde estaban esos reyes que fueron hombres como no hubieron otros? ¿Por qué no hicieron esa reforma? ¿Por qué habían imágenes de acera dentro del templo? ¿Por qué habían bueyes dentro del templo? ¿Por qué habían caballos dedicados al sol dentro del templo? Todo eso lo sacó Josías de adentro del templo. Siéntate, Raúl. Todo eso lo sacó. ¿Cómo pasó eso? Yo te pregunto, y con esto termino. Jesús dice que el reino de los cielos es ¿de quién? De los valientes. Pero dice: dejadlos venir a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿De quién? Niños. ¿Cómo es la piel del niño? Tierna. ¿Qué fue lo que le pasó a Josías? La profeta dijo: por cuanto se enterneció tu corazón. ¿Cómo se enternece un corazón hundido en el pecado? ¿Con suaves palabras? No. Con la palabra de Dios. Por eso es que dice: mi palabra es como fuego. Fuego que consume el pecado que hay en tu vida. Mi palabra es como un martillo que rompe la piedra. Por eso el Espíritu de Dios prometió quitarte el corazón de piedra y darte un corazón de carne. Y ahora te dice: ¿cómo lo haces? Con mi palabra. Con el martillo que rompe la piedra. Cristo está a las puertas. Yo te quiero hacer una pregunta. ¿Te gustaría levantarte hoy, ahora, y decirle: Señor, yo quiero poner tu palabra en mi vida, y yo quiero seguir los consejos de tu palabra? Ahora, ¿hay una persona aquí? Amén. Gloria a Dios. ¿Hay alguien más? Amén. Gloria a Dios. No quiero que te levantes por compromiso. Esto es demasiado serio. Si tú sientes en tu corazón la convicción de que tú necesitas un corazón transformado por la palabra de Dios, levántate. Y si no te levantas aquí,
acuérdate que un día tendrás que encontrarte con las palabras de este libro.